Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de la sede San Juan de Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. En este video resolveremos algunas situaciones relacionadas a la elaboración de tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. Iniciemos. Esta primera situación lleva por título Primeros reportes sobre el avance de la pandemia. La siguiente tabla muestra los datos cuantitativos referentes al COVID-19 del Perú, explicado por el presidente de la República en su mensaje a la Nación del lunes 8 de abril del año 2020. Aquí están los tipos de muestras que se aplicaron: muestras rápidas, muestras moleculares, el número de evaluados, 16.344, 23.255, dando un total de 39.599. El número de infectados detectados con este tipo de pruebas, 728 con muestras rápidas, 3.614 con muestras moleculares, dando un total de 4.342 infectados. A partir de la información mostrada respecto al número de infectados, elabora un gráfico circular y luego plantea dos interpretaciones. Resolución. Identificamos los datos del problema. Esta situación trata sobre la cantidad de infectados detectados a partir de las diversas pruebas realizadas en nuestro país. Debemos tener en cuenta la información obtenida para realizar la elaboración de la tabla de frecuencia y gráficos estadísticos más adecuados. Operacionalización. Ponemos la pregunta. A partir de la información mostrada respecto al número de infectados, elabora un gráfico circular y luego plantea dos interpretaciones. Observamos la tabla de datos del problema. En este caso, trabajaremos con el número de infectados, tenemos el tipo de muestra, el número de infectados. No vamos a trabajar con el número de evaluados, solamente con el número de infectados. Bien, primero elaboramos la tabla de frecuencia según el número de infectados. Aquí, por ejemplo, vamos a hallar la frecuencia relativa porcentual. Tenemos aquí la variable, tenemos la frecuencia absoluta y vamos a hallar la frecuencia relativa porcentual. Calculamos las frecuencias relativas porcentuales y para ello establecemos la siguiente relación matemática. Sabemos que a partir de esta relación matemática nosotros podemos despejar y poder determinar la frecuencia relativa porcentual, como hemos visto anteriormente. La frecuencia relativa porcentual se determina dividiendo su frecuencia absoluta entre el total de datos y se multiplica por el 100%. ¿No? Aquí justamente lo vamos a recordar, se divide cada frecuencia absoluta con el total de datos y luego lo multiplicamos por el 100%. Calculamos cada una de las frecuencias relativas porcentuales. Las muestras rápidas, su frecuencia relativa porcentual es su frecuencia absoluta, 728, entre el total de datos, 4.342, y lo multiplicamos por el 100%. El resultado es 16,77%. Representan los que fueron detectados o los infectados a partir de las muestras rápidas evaluándose. Para las muestras moleculares, su frecuencia relativa porcentual es su frecuencia absoluta, 3.614, entre el número total de datos, 4.342, por 100%. Nos da un 83,23%. Si completamos la tabla con las frecuencias relativas porcentuales, sabemos que en las muestras rápidas se representan el 16,77% y las muestras moleculares representan el 83,23%. La suma me da el 100%. Ahora calculamos la amplitud de cada sector circular a partir de la tabla. Tenemos aquí la tablita, vamos a determinar la amplitud de los sectores circulares. También establecemos la relación matemática, ¿no? Donde se divide 360 grados, es el total de datos, es el total de datos, aquí es la amplitud del sector circular, y FI es la frecuencia absoluta. A partir de esta expresión matemática, de esta relación matemática, yo puedo despejar la medida de la amplitud. Como hemos visto anteriormente, la amplitud se determina dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, es decir, la frecuencia relativa, y lo multiplicamos por 360 grados. Vamos a calcular cada una de las amplitudes a cada sector circular. Para muestras rápidas, su amplitud sería igual a su frecuencia absoluta, 728,
entre el número total de datos, que es 4.342, multiplicado por 360 grados. Quiere decir que la amplitud del sector circular es igual a 60,36 grados. Mientras que para las muestras moleculares, su amplitud del sector circular respectivo es su frecuencia absoluta, 3.614, entre el total de datos, que es 4.342, y lo multiplico por 360 grados. Entonces su amplitud es igual a 229,64 grados. Completamos la amplitud de cada sector circular. En la tablita vemos que aquí su amplitud, como hemos calculado, es 60,36 grados para muestras rápidas, y para muestras moleculares la amplitud de su sector circular es 229,64 grados. Luego, ahora con los datos obtenidos, ya podemos completar la tabla de frecuencias con la variable, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa porcentual y la medida de la amplitud de cada uno de los sectores circulares. Con esta información ya podemos elaborar nuestro gráfico circular utilizando Excel. Por ejemplo, primero vamos a colocar aquí la variable, muestras rápidas, muestras moleculares, aquí su frecuencia absoluta para cada una de las dos, y luego vamos a insertar y vamos a elegir insertar gráfico estadístico y vamos a elegir el gráfico circular 3D. Nos sale esta imagen y luego vamos a escoger una de las diferentes formas que se presentan y justamente vamos a escoger esta donde observamos que podemos escribir aquí la frecuencia relativa porcentual. Por ejemplo, para muestras moleculares, como ya hemos visto, para muestras moleculares representan el 83,23%. Esa es su frecuencia relativa porcentual para muestras moleculares. Mientras que para muestras rápidas, ¿no?, representan el 16,77%. Ya tenemos nuestro gráfico circular. Podemos balizar a partir del gráfico circular las siguientes interpretaciones. Vemos que el 83,23% de infectados por COVID-19 en el Perú en ese entonces fueron diagnosticados a través de las muestras moleculares. También podemos observar una diferencia. Nosotros restamos 83,23% menos 16,77%, podemos decir que la diferencia entre el número de infectados de COVID-19 detectados por pruebas moleculares y las pruebas rápidas, restando, es de 66,46%. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda situación que lleva por título medios de transporte que utilizábamos en la escuela. El profesor de matemática le dejó una tarea a Luis para aplicar una encuesta a 40 estudiantes de su colegio del primer año de secundaria. Procese y organice la información mediante un gráfico de barras. Luis presentó el gráfico que se muestra a continuación, donde tenemos el número de estudiantes según medio de transporte que utilizan. Algunos se trasladan en bicicleta, son 8, algunos caminan, son 10, algunos van en auto, son 6, y algunos en bus escolar, 16. Teniendo en cuenta la información del gráfico mostrado, un único tanto por ciento corresponde a los que se trasladan en auto y caminando. Un día el profesor decidió reunir en un grupo a los que se trasladan caminando y los que se trasladan en bicicleta, y en otro grupo a los que se trasladan en bus. ¿Cuánto es la diferencia de estudiantes entre ambos grupos? Se brinda una conclusión general a raíz de analizar dicha gráfica. Primero, resolvemos la situación identificando los datos del problema. La situación trata sobre los medios de transporte que utilizan los estudiantes. Para responder la pregunta debemos tener en cuenta la información obtenida, la organización y elaboración de la tabla de frecuencias y gráficos estadísticos. Operacionalización. Respondemos la pregunta. ¿Qué único tanto por ciento corresponde a los que se trasladan en auto y caminando? Observamos la gráfica de barras y organizamos la información en una tabla. Acá está la variable, bicicleta, caminando, auto, bus escolar y el total. 8 estudiantes dicen que van en bicicleta, 10 estudiantes van caminando, 6 van en auto y 16 van en el bus escolar, de un total de 40 estudiantes entrevistados. A partir de la tabla determinamos el porcentaje que representan los estudiantes que caminan y los que se trasladan en auto. Vamos a determinar todos los porcentajes. Para los que se trasladan en bicicleta, lo vamos a determinar dividiendo 8
entre su frecuencia absoluta, que es 8, entre el total de datos, que son 40. 8 entre 40 por 100%, 20%. En bus sería 16 entre 40 por 100%, 40%. Caminando, 10 entre 40 por 100%, 25%. Los que van en auto son 6 entre 40 por 100%, es decir, el 15%. Como nos piden a qué único tanto por ciento corresponde los que caminan y los que van en auto, tendría que sumar 25, los que van caminando, 25%, más los que van en auto, que son 15%. 25% más 15%, 40%. Respuesta, a partir del gráfico de Babas y la tabla, observamos que el porcentaje único que representan a los estudiantes que caminan y los que se trasladan en auto son del 40%. B, un día el profesor decidió reunir un grupo a los que se trasladan caminando y los que se trasladan en bicicleta en un grupo, y en otro grupo a los que se trasladan en bus. ¿Cuánto es la diferencia de estudiantes entre ambos grupos? Número de estudiantes que se trasladan en bicicleta son 8. Los que se trasladan caminando son 10. Los que se trasladan en bus escolar son 16. Como los que se trasladan en bicicleta y caminando forman un grupo, vamos a establecer la siguiente operación para determinar la diferencia de estudiantes en ambos grupos. Sumaría primero, primer grupo son bicicleta y caminando, 8 más 10, y le voy a restar los que van en bus escolar, que son 16. 8 más 10 es 18, 18 menos 16 sería 2. Respuesta, la diferencia entre ambos grupos es de 2 estudiantes. Pregunta C. Brinda una conclusión general a raíz de analizar dicha gráfica. A partir de esta gráfica, como nosotros ya hemos determinado los porcentajes que determinan, por ejemplo, en bus escolar, que son los de mayor cantidad, son el 40%, que representan el 40%, y los de menor cantidad, que son los que van en auto, que representan el 15%. A partir de esta información podemos concluir que hay una mayor cantidad de estudiantes que utilizan el bus escolar y que representan el 40%. Mientras que hay, o el medio de transporte con menor preferencia por parte de los estudiantes, es el auto, porque equivalen al 15%. Muy bien, en este video hemos resuelto algunas situaciones relacionadas a la elaboración de la tabla de frecuencia y los gráficos estadísticos y balizar algunas interpretaciones. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.